La materia del control termina en la última clase, o sea, relatividad también entraría. Ah, la del control, pero estaba pensando en el otro curso. Sí, 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 la materia termina hoy día, sí. Sí, 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 por supuesto. Tienes toda razón. Se me olvidó confundir el control con el curso, disculpe. Sí, 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 la materia es siempre una semana antes. Usamos la misma lógica siempre, digamos. Entonces, ok, vamos por acá, estábamos discutiendo un poco estos potenciales, digamos, de línea rígida y esto debería, digamos, que podríamos hacer ejemplos también de cómo estamos explicando cosas interesantes. Una cosa es fórmulas, y una cosa es cómo uno calcula algo, cómo uno aprende cosas acerca de este tipo de cosas. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Entonces, teníamos potenciales, entonces estábamos viendo los potenciales, estábamos mirando los potenciales. Y en realidad estábamos viendo en realidad un poco qué cosa. Habíamos visto que el potencial era muy simple, en esta notación compacta, era simplemente Q igual a partido por 4 pi epsilon 0. Hemos visto acá que en esta parte entonces lo que hacía era que aparecía el potencial retardado, es decir, que era 1 menos beta por R retardado, unidad por R, módulo de R. Ok, donde eso por supuesto está todo hablado en tiempo retardado. Eso. Y que el campo el potencial, entonces en este caso era simplemente beta partido por C por phi. Son los potenciales lineal rígidas que estaban aquí escritos de forma compacta, digamos. Vamos a ver, están, se me pasaron, acá están. ¿Ok? Y lo que hicimos entonces fue, digamos, tomar este potencial y a partir de él calculamos, digamos, el campo eléctrico. Se fue posible fácilmente para entera. Un poco harto trabajo, porque bueno, quería ver que aprendieran. De todas maneras, no lo hice completamente, así que igual la tarea, le dije la subsiguiente tarea, me había olvidado, la subsiguiente tarea de vuelta de receso va a ser entonces quizás terminar este tipo de cálculo de velocidad ligera. Chequen. Y esa es completamente optativa, o sea, todos los problemas van a mejorar en el pasado, y la última va a ser una alternativa, esa va a ser dos problemas ilustrativos. ¿Okay? Y con eso terminaríamos la tarea. Entonces, ahora estamos viendo el potencial, y entonces dije que el total, donde se ocupa de lista, yo ocupo la que ocupa ahí. Entonces, encontramos que el potencial es, entonces, calculamos un rato, y después de calcular, mostramos que el potencial eléctrico, entonces, era de la siguiente forma, era simplemente E igual a simplemente Q partido por 4 pi epsilon 0, eso estaba bien, y teníamos dos partes, esa es la parte interesante que estuvimos discutiendo, y íbamos a calcular ejemplos un poco para entender cómo funciona esto. Teníamos R unitario menos beta, beta es la velocidad, no olvidar que beta es la velocidad de la partícula, ¿ok? En tiempo, por supuesto, siempre retardado en este caso, partido por C, o si quieren verlo, es 0 punto, trayectoria partido por C. Entonces teníamos R menos BC, aquí aparecía 1 menos beta cuadrado, y vamos a ver que eso tiene que ver con este factor gamma, nuestra situación de Lorentz, tiene que ver que si uno se mueve, hay contracción o dilatación del espacio por lo que esté moviendo. Y entonces aparece este factor interesante, y nos queda 1 menos beta R unitario, ¿ok? Entonces también es un factor de reforzo de Lorentz, aquí es la R cuadrado. Escrito así, uno lo puede escribir en forma compacta y se ve así. En este caso, este término es el que está acá. Y efectivamente el exponente es 3. Obviamente ahí me equivoqué en explicar la notación que usan ahí es como la que estoy usando ahora. Sí, está bien. Donde R, quizás no, quizás se me faltó colocarlo, de R, solo para que estemos de acuerdo en la notación, vamos a un color distinto. R tiene que ver con la diferencia, es decir, que R era este R retardado, era simplemente la posición R donde quiero medir el campo, menos el R0 donde está la partícula en el tiempo retardado. Es el selector que aparece por todos lados. En nuestro R usual usamos de R menos R', pero aquí está donde está la partícula. Y tenemos otro término más, que era el campo de aceleración, y en este caso el campo de aceleración era simplemente un término de la dirección R unitario cruz
R unitario menos beta, ok, que es lo que está ahí. Muy bien, perfecto. Y aquí nos da la aceleración. En el único lugar donde aparece la aceleración, y por eso hablamos de este campo de aceleración. Y nos queda entonces acá C, R, de la misma forma, 1 menos beta, R punto, y esto elevado al cuadrado. Entonces, ok, ahí está escrito en forma muy compacta, pero bien, eso fue lo que hicimos, si recuerdo bien, en la clase anterior. Entonces, teníamos dos cosas que destaqué, y simplemente destaqué que usando el potencial nivel dije, una vez que uno calcula el campo, teníamos dos componentes, hablamos de la componente campo de velocidades, campo de velocidades. ¿Estoy bien? Y comprendo la luz de todo esto. ¿Ven bien? ¿O está bien? Muy bien. Muy bien. Y este fue lo que llamé campo de aceleración. Y entre las cosas que les dije interesantes, bueno, solo hacer cálculo, estuvimos haciendo mucho cálculo especialmente, es que esta parte de acá nos dice que va como, escrito de esta forma es muy explícito, porque esto es de orden 1, esto es de orden 1, por tanto nos dice que esta parte depende de la velocidad, donde recuerden este beta R es como el efecto Doppler, nos dice que va como el inverso de R al cuadrado de R, o sea, para R todo esto, ¿no? Por supuesto, en tiempo retardado, no olviden eso, todo esto está evaluado en tiempo retardado. Y va como el inverso de R cuadrado, por lo tanto, no puede ser un campo, una onda electromagnética. ¿Sí? Escucho la pregunta mientras muestro la. Sí. El dibujo del potencial como una carga que se puede potenciar, entonces, sí, como que sale que es inverso, es como lo contrario del efecto Doppler, como que el campo no se acumula como en la dirección de propagación, se acumula en el. Vamos a ver. Voy a calcular la aceleración. Voy a hacer ejemplo, ver cómo efectivamente no se acumula en la dirección de la velocidad. Pero por eso dije, nunca dije que era efecto Doppler, dije cómo Doppler el familiar Doppler, recuerdo que es que cuando se mueve una fuente de sonido, de acuerdo a cómo se mueve, es la frecuencia que escucha delante y detrás de la fuente distinta. Y eso lo vemos todos en la cotidiana en las ambulancias. Cuando pasa, suena de alguna forma, y cuando pasa, como que cambia la frecuencia de eso. No es un efecto Doppler, por supuesto, es simplemente un efecto relativista debido a que el objeto se mueve, pero lo que está haciendo eso de alguna forma, bueno, si quieres verlo así, tiene que ver con que la carga efectiva depende de la velocidad, es una forma de interpretarlo, simplemente debido a las contracciones. Y esta parte acá se debe a que entonces la fuente se mueve, por tanto, el R efectivo también depende de la velocidad. Voy a poner ese ejemplo para ilustrar cómo se forma los cambios, efectivamente no se conflicto. Pero vamos a calcular un ejemplo para ilustrar este tipo de cosas. Porque entonces digo efecto tipo, porque voy a ser cuidadoso, porque como la otra forma de decir sería efecto, digo que la carga se mueve, pero no sé si eso les queda muy claro cuando digo eso. En cambio, les digo Doppler, estoy seguro que es una estrategia más bien pedagógica. Claro. Estoy seguro que en su vida no lo vamos a olvidar nunca más. Si hay un efecto Doppler, va a ser eso se trata. Porque se mantiene el técnico. Pero por supuesto, después tiene que aprender el resultado correcto. Y lo que vemos, como en el caso que vemos ahí, no sé si se fijan, ahí en este caso la partícula se mueve y no vemos ondas, que va a ser lo que vamos a explicar hoy. En cambio, cuando la partícula se acelera, ahí vemos ondas. ¿Por qué? Porque el campo que llamamos de aceleración, este va a ser el campo de aceleración o radiativo. Este es el campo responsable que haya onda electromagnética. Este es el campo simplemente. Si la partícula se mueve, veríamos, de hecho, esto me permite moverla muy rápido. Si se mueve, quizás si lo miran ahí, bueno, hay una pequeña aceleración y surgieron una radiación, que ahí la vemos. Y aquí vamos a ver algo interesante. Vamos a ver que los campos en la dirección de la ala, las líneas están mucho más pegadas que las direcciones que están arriba. Y eso es lo que vamos a mostrar que pasa. ¿Qué tiene que ver con este efecto? Cuando se mueve una carga, vamos a ver que las líneas de campo se concentran en la dirección correspondiente. Eso tiene que ver con el efecto de estabilización. Pero nos vemos, todavía vemos esa onda por ahí arriba, ese efecto de aceleración, pero poco a poco la simulación lo está perdiendo. Lo que se siente al momento de hacer simulación, en cambio, cuando vamos a resolver después, es que si tengo una aceleración constante, por ejemplo, la partícula está todo el tiempo acelerando, ahí veríamos cercano, veríamos el campo de velocidad y el campo de aceleración, ahí vemos las ondas lejos, te fijas, no hay problema, pero no es solamente, si me paro por acá, no es solamente una onda, hay una onda más esta otra parte.
lejos solo vería el efecto del vetor. ¿Ok? ¿Está claro? Eso es lo que dice, eso está ahí, eso es lo que, bueno, está representado en esta tabla, está muy bien. No sé si esta sí la coloqué, pero si no la voy a colocar en la página web para que puedan jugar. Ilustra bastante correcto lo que es. Salvo obviamente las pequeñas singularidades, cuando el cambio de la velocidad no es tan buena para responder, pero tampoco está tan mal, o sea, tampoco está tan erróneo, digamos. O sea, cuando vengo acá y hago un cambio, por ejemplo, ahí, fijan, aparecen como esas pequeñas singularidades ahí, a veces no calcula tan bien, pero está en producción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es E. Ahora, como les dije, voy a hacer tarea, y me recuerdo al final volverme a decir cosa, pero entonces, ¿cómo calcular B o dar las indicaciones para poder calcular B, dado que lo acá como tarea, digamos? Ya dije toda la tarea, entonces va a ser completamente optativa. Entonces, que va a ser reproducir alguna parte de estos cálculos. Entonces, ¿qué me falta? Me falta el D, entonces, para llevarlo un poco, el D, obviamente, es el rotor de A. A, unidad de A simplemente en este caso, beta partido por C por phi. ¿Ok? En los potenciales de Ricard existe en forma muy compacta. ¿Ok? Y entonces esto lo reemplazo ahí, entonces acá me queda entonces hacer el rotor de simplemente qué cosa, la velocidad partido por C, y aquí beta tiene un B partido por C, así que me queda C cuadrado, lo voy a colocar así, plus phi. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno hace eso? Bueno, uno tiene el rotor de, en este caso, punto. Entonces, ahí está la. Entonces, tengo el rotor donde está un vector. Eso es simplemente, si se acuerdan, entonces eso va a ser simplemente, bueno, el rotor, en este caso, del vector, por fin, ¿verdad? Menos, nos va a salir que es v vector, ¿ok? Y aquí entonces nos queda cruz el gradiente de phi. Este ya lo calculé, lo calculamos en la clase pasada, en detalle, sin entero completamente. Ya, eso está ahí. Así que eso lo tenemos, esta parte de acá sabemos calcular. Lo único raro sería para hacer este cálculo sería cómo calculo. Entonces les voy a indicar cómo calcular eso, después hacer aquí. ¿Ok? Aunque es una cosa un poco extraña que no calculé en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno calcula este tipo de términos? Entonces, de nuevo uno dice, ya, pero ¿cuánto vale este término que está acá? Entonces, uno dice, bueno, esto aquí lo aprovechamos, empezamos a usar un poco la noción de Einstein, es simplemente índice contraído para hacer entonces sumatoria, entonces I por acá, donde la derivada está sumada en J, componente J, es una derivada de J, y acá nos queda B componente K. Porque eso está ahí, y el I, como decía, la I es la componente I, si quieren, bueno, colocamos el elemento I de la base que estemos usando y queda perfectamente yo lo coloco todo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo uno se arregla esto? Uno dice, bueno, lo que tenemos que hacer es derivar esto acá, pero B en función de T retardado. Toda la dificultad siempre he estado haciendo, no olvidar, toda la dificultad en estos problemas radica en esta dependencia implícita y explícita del tiempo, es decir, que T retardado es igual a T menos, y dice, pero esto es una derivada de las coordenadas. Sí, pero no olvidar que acá están las coordenadas y acá está el tiempo retardado de la trayectoria. Entonces, uno dice, ¿dónde está el R? Si alguien me preguntara, digamos, en la calle, ¿dónde está el R aquí? Está aquí, y está aquí, y está de nuevo aquí, y está aquí. Está repetido infinitas veces en la dificultad técnica. Entonces, esta es la única dificultad que hace este problema un poco difícil. Entonces, lo que uno hace es simplemente usamos la clase pasada, ocupamos regla de la cadena para tratar de sacar en forma explícita esa dependencia. Entonces, lo que hacemos es que, entonces, acá nos queda aquí, acá, esta derivada, entonces transformamos una D a T, la T retardado, ¿ok? Ahí sí podemos derivar, porque es una función solo de T retardado, y esa es la ventaja que quiere hacer esa derivada así. Y después entonces hacemos la derivada de la cadena de T retardado y la calculamos partido por D a D. Vamos a ver si tenemos voluntad. Y esto acá nos queda entonces X. Acá cuando hacemos siempre que hacer este truco, esa es la forma como se saca la dificultad. Entonces, ¿esto qué es? Esto significa, me dice que va a ser el motor de la velocidad, entonces va a ser simplemente, bueno, esta parte de acá me queda J de la derivada de acá, esto que está acá, efectivamente, me queda J.
factorial de T y es un por, porque así es la componente por. Entonces, eso está ahí, me queda el primero destacar J, y eso entonces va a ser un producto cruz de qué con qué, va a ser entonces simplemente el rotor de, en este caso, de retardado, ya lo calculé en la clase pasada, ¿ok? Así que eso es conocido, calculado, y me queda multiplicado entonces cruz la velocidad, en este caso de ADT de retardado, por supuesto, o si quieren, en este caso es K, eso es la aceleración, o el tiene una aceleración, la derivada de la aceleración de la velocidad es la aceleración retardada si colocamos A. ¿Ok? Que eso está ahí. ¿Ok? Exactamente eso que tenemos ahí. Así que nos da eso que está ahí. Y el signo son los chiquiados. Entonces, cuando dice entonces eso acá en la de ADT, que eso está acá, y el retardado ya lo habíamos calculado. Lo que eso está ahí, y eso creo es correcto. Correcto de lo que tenemos que hacer. Muy bien, tenemos eso que está ahí. Y voy a dejar anotado el resultado de que, bueno, guarda la expresión y el resultado. O sea, si uno calcula, uno entonces simplemente calcula que hay que entonces calcular acá, son que ya calculé, lo multiplican con A, después lo suman con eso hasta acá, hay que hacer un montón de álgebra, y ya les dije como estamos un poco contra, entre comillas, tiempo voy a dar las expresiones, pero para chequear solo vamos entonces a hacer eso, solo quiero chequear hasta dónde voy a llegar. Un poco antes. Entonces, eso va a hacer que nos queda entonces, después de calcular, va a quedar un quinto campo B, que también tiene dos paras, por supuesto, entonces nos va a quedar B, pero hay una forma muy compacta de escribirlo. Primero el resultado, después el B. Entonces, por supuesto, el B depende de un 0, cálculo 4, la velocidad de luz, aparece en 1000, 0, la carga, 4pi, ¿ok? Y obviamente uno va a aparecer 0 por ahí, etcétera, que más o menos. Entonces tiene dos componentes, tiene una componente relativa, que simplemente es la velocidad, en este caso cruz R unitario, el retardado, todo esto por supuesto, y el factor, por supuesto, también nos parece el factor de la velocidad, digamos, acá, al cuadrado, ok, que tiene una construcción de Lorentz, que ya vamos a discutir prontamente, uno beta, R punto, y esto me queda elevado a 3, y esto me queda R cuadrado. Entonces, de nuevo, queda algo que tiene que ver de la forma campo de velocidades, se parece bastante, a veces son un poco plus, cuánto, y además aparece un término más, el campo de aceleración, que es beta plus R unitario, y me queda por, obviamente, por, y que aquí falta un punto plus, me queda beta, tengo dos términos, y si quiero practicar, y más, que tengo un término, por si después, de todas maneras lo tenía en pantalla, o similar en pantalla para no equivocarme. Entonces, acá, es un producto plus. Si me beta plus, entonces me queda beta plus R unitario por B velocidad menos R unitario, ¿ok? Plus, acá me queda un factor de forma un poco feo, pero está ahí. Y la G, ok, G lo escribo acá, es 1 menos beta R unitario. Muy bien, punto. Y por esto plus la aceleración. Este es el campo, obviamente, de aceleración, o más grande, y queda abajo R, precisamente, como les dije, va a tomar que recaer como un R, porque eso no aplica la parte mitad. Muy bien, y esto lo vamos a hacer. Ahora, lo bueno, esto puede ser complicado, hay que demostrarlo, hay que hacer un poco de ejercicio, pero lo interesante es que se puede mostrar que este campo es exactamente R partido por C, está formando aquí usualmente, es R, okay, es R cruz E partido por C. Eso es lo interesante, queda bastante bien, partido por C, partido por R. Es decir, que eso se queda verlo así, es que unitario, es el campo partido por C. Que juega un poco nuestra identidad. En realidad, por eso uno solo se concentra más en el campo E
¿Por qué? Porque esencialmente si conozco R, puedo copiarme, y entonces tiene este bonito resultado. Entonces no tenemos un campo magnético asociado de velocidad, campo de velocidad, tenemos un campo de aceleración. Y por supuesto están acá, siempre establecen más productos. Pero bueno, acá está, bueno, acá lo está exactamente ahí. Es un poco álgebra nos muestra este tipo de resultados, digamos, son muy bonitos. Entonces nos quedan estas dos formas que están ahí. Se fijan acá, ocupando que son como Lorentz, empieza a ser el factor de Lorentz, pero ya vamos a ir sobre la relatividad. Y también este factor está ahí, y vemos exactamente un poco las fórmulas que uno llega puede calcular. Es el álgebra, o sea, no lo hice completamente, pero sobre atrás les di todo lo indicativo. Esto es la clase pasada, el potencial lo conocemos, y este que parece raro, usamos esta fórmula de acá, donde este se calcula también. Ya con eso uno junta y agrupa y tiene esta expresión que está ahí después de hacer lo que llamaríamos cálculos directos. Eso que no sé, en inglés me encanta decirlo, así como straightforward calculation, y uno coloca el resultado de su programa de cálculo. Pero es álgebra, no es nada profundo más que álgebra, pero hay que saberlo. Y no lo hago solo porque nos quedan pocas clases, si no nos tomaría mucho tiempo. Entonces, voy a checar yo acá en esa tarea poco tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer ejemplos, porque si no, decía, ya aprendimos todo esto por el informalismo, no, vamos a hacer ejemplos. Entonces vamos a hacer esencialmente dos ejemplos. Uno es, vamos a hacer los dos ejemplos más conocidos, son que la carga se mueve con velocidad constante, que el ejemplo que está aquí en la pantalla acá, lo estamos viendo ahí, y el siguiente ejemplo que voy a hacer va a ser la partícula en un movimiento circular, ese es famoso porque nos da una reacción de ciclotrón, que nos permite entender, digamos, acelerador de partículas, nos permite entender la reacción de tiempo de la estrella, nos permite entender cuando una partícula se mueve en particular. Uno de los resultados que uno puede sacar de ahí en unas cosas que, por ejemplo, cuando tenemos un objeto caliente, pues, ¿no? Colocamos un detector de radiación y vemos lo que llamamos radiación de cuerpo negro. Fue parte de lo que originó un poco la mecánica cuántica. Y vamos a ver si tiene que ver con esto de simplemente imaginarnos que es el cuerpo de las personas, diferentes partículas, ya variando. ¿Okay? Vamos a ver ese tipo de información. Así que este potencial tiene muchas cosas interesantes, no es que tenga cosas, digamos, de no interés. Entonces, tenemos todo esto que está acá. Entonces, hacemos, digamos, el primer ejemplo, hacemos el ejemplo así como más naif, por el campo. Ok, bueno, usamos, debíamos guardar algunas fórmulas porque si no, acá rato las tenemos de todas maneras en la pizarra, pero voy a decir un poco mejor escribirlas que vamos a. Entonces, muy bien, ¿qué tenemos? Entonces hacemos ejemplos. Entonces, ¿cuál va a ser los ejemplos que vamos a tratar de hacer? Vamos a hacer el primer ejemplo muy simple, es nos imaginamos una partícula simplemente que se mueve, igual como está empezando haciendo mecánica. ¿Cómo llamar este movimiento? A mí nunca me gusta eso enseñar cuando hago la física o algo así. Jamás le diría a alguien, yo siempre le enseño primero la mecánica, el sostenido, y de ahí derivamos a la fuerza que de tal forma el ejemplo. O de cuando la gente hace ya no movimiento uniforme o efecto rectilíneo. Nunca me gustó, digamos, me parece contradictorio en la lógica de cómo uno presenta la ecuación de Newton, pero bueno, parece ser de una forma más pedagógica, aparentemente, pero bueno. Entonces vamos a usar lo que la forma pedagógica, en este caso sería, uno diría, bueno, tomemos una partícula que se mueve uniformemente rectilíneo, no sé cómo lo llamaban, este movimiento, uniforme rectilíneo, ¿sí? Entonces llamamos uniforme rectilíneo. Lo único que estamos diciendo es que suponemos que la partícula se mueve con velocidad v y lo que estamos diciendo es que su aceleración es c. Entonces vamos a tratar de calcular eso que estamos viendo ahí. Esta partícula se está moviendo, entonces, y queremos calcular cuál es el campo electromagnético que tiene. Y vuelvo a insistir, y uno dice, ya, pero no hay ningún cambio. No, si la velocidad es muy chiquitita, voy a colocarlo a mano, fíjense que el campo, bueno, se va a poner muy simétrico. Ahí hay una pequeña aceleración, ya lo vamos a ver. Pero si uno mira, el campo, se son pequeñas, vamos a ver que el campo es simétrico y vamos a ver que cuando se muevan estas velocidades se simetriza y eso es lo que quiero calcular. ¿Okay? Todo está bien hecho. Entonces, como B es cero, entonces nos dice que el campo eléctrico que debemos calcular es solo el campo de velocidades.
llamamos E sub B, que borré la fórmula, la colocamos y la empezamos a calcular. Solo colocar la primera parte, es decir, que tengo la carga Q, ok, partido por 4 pi epsilon 0, y ahí nos ponemos a calcular. Entonces nos queda, en este caso simplemente nos queda que vale, digamos, acá, entonces va a comparar. ¿Estamos bien? Nos queda entonces R unitario menos beta, ok, por 1 menos beta cuadrado, partido por, en este caso, R cuadrado de 1 menos beta R, y la dificultad que está todo el sistema recargado. Este es el problema que hace esto difícil y uno ¿qué quisiera hacer? O sea, naturalmente cuando ustedes ven este campo, el campo está calculado en el sistema móvil de la partícula y no en el sistema recargado. ¿Okay? O sea, me voy a preguntar, ¿cómo es el campo acá? Entonces debería calcular acá, debería calcular el campo de la partícula, no acá donde está, sino que debería calcularlo un tiempo antes. Entonces lo que voy a tratar de hacer, exactamente como lo está haciendo ahí, es tratar de reescribir esta fórmula en el sistema de la partícula, para poder de ahí entender las cosas, porque en general, cuando esta fórmula dice, sí, el tiempo es tardado, pero uno le encantaría más bien parar el sistema de la partícula y de ahí como vemos el campo. Y eso es lo que hacemos siempre. Entonces, por eso, bueno, este ejemplo sí nos va a permitir hacer eso que nos gusta hacer. Significa, entonces vamos a hacer una figura que quizás tendría guardada, hacemos acá. Entonces, lo que quiero hacer es colocar la partícula en instante t, acá, t, colocamos la partícula en instante t aquí, t, llamamos t, entonces diríamos que es la partícula en instante r' de t, la partícula se mueve hacia allá. Pero lo que nos enseñan estos potenciales en Wicker es que, entonces tenemos que el campo lo conocemos acá, pero el campo que conocemos acá en realidad lo tenemos que calcular con la partícula en un tiempo retardado, como atraer la partícula hacia acá, ¿ok? Y calcular la Q en este tiempo retardado, t retardado, ¿ok? Y en ese tiempo retardado, entonces tenemos esta imagen que está acá, donde este sería el R en tiempo retardado que hemos estado usando todo el tiempo, que es R menos R'. Y uno dice, ¿pero qué es R menos R'? Bueno, R' es que si yo colocara un sistema de coordenadas, digamos, por acá, digamos, S, entonces, entre comillas, esta sería la posición R, y esta sería la posición, digamos, R, digamos, R' en ese tiempo retardado. ¿Ok? No olvidar eso. Entonces tenemos, eso está ahí. Entonces, esta es la imagen que tenemos. Entonces vamos a ver con esta imagen. Ahora, ¿qué le gustaría a uno hacer? A uno le gustaría hacer que usáramos como referencia R no en tiempo retardado, sino R de t. Y eso lo voy a tratar de calcular. Voy a tratar de reescribir esta fórmula en el sistema que tiene R de t. ¿Ok? Simplemente es más fácil, entendemos, hacer que el problema está en tiempo retardado, sabemos, y lo que nos interesa en realidad es calcular en ese sistema cómo es el campo y no de mirarlo hacia atrás. O sea, las fórmulas son hacia atrás. Entonces, eso es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Entonces, ¿cómo uno resuelve este problema? Bueno, las cosas que son conocidas y fáciles, por supuesto, las constantes las conocemos, beta lo conocemos, las cosas que son difíciles son en realidad necesitamos calcular esto y un poco el R y esto de acá, porque está todo evaluado en tiempo retardado. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero, vamos a hacer pura geometría y vamos a ver si se puede resolver este problema. Lo primero que hay que hacer es que esta distancia que está acá es importante, llamémoslo delta D, ¿qué es esta distancia? Entonces, voy a calcular esta distancia y vamos a ver cómo a partir de esa distancia en geometría podemos sacar expresiones simples en el sistema no retardado, sino en el sistema instantáneo, y con eso encontrar cómo sería el potencial en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, lo que hacemos primero que es el delta D, ¿qué es lo que es? Bueno, este delta D, si la partícula se va con velocidad v, entonces v por delta t me debiera dar el tiempo cuánto recorrí de aquí a acá. ¿Y cuál es el tiempo transcurrido? Diría, bueno, sería ser simplemente t menos el tiempo retardado. ¿Y eso qué es lo que es? Bueno, eso, el tiempo menos el tiempo retardado, es simplemente v, en este caso, por r menos r, en este caso r0, pero retardado, por supuesto, retardado, t retardado, partido por c. Esta distancia es simplemente el producto de, si quieren, se lo coloco como módulo,
B por este vector que está acá, que eso es lo que está llamando R simplemente retardado. Ok, vamos a buscar lo que está retardado, partido por C. Así que eso es, si quieren, beta módulo por, en este caso, R módulo retardado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la distancia. Esa distancia, me recuerdo aquí acá, tiene que ver con el retardo hacia atrás. Primera cosa. Ok. Y ahora esa distancia me va a permitir hacer un poco de trigonometría, o sea, de geometría, de trigonometría, que es con que voy a resolver este problema. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, lo primero es que uno quisiera encontrar alguna relación entre mi R vector retardado y, digamos, los vectores R que necesito, y en este caso este delta D. Así que lo que voy a hacer es simplemente la misma figura geométrica que tiene ahí. Parto de acá, primero me desplazo en esta dirección y después me desplazo en esta dirección en R. Esto es delta D, y esto sería entonces el vector que, si quieren, me interesa porque es mi R retardado, lo estoy usando en todos lados. Y todo esto está evaluado en R retardado. Entonces, ese sería R, bueno, existir T retardado, y esto es R en T. ¿Ok? Es la diferencia solo acá y acá, bueno, aquí estaría este comida de mi carga. Entonces uno dice, bueno, geométricamente eso es simple, suma de vectores, me dice que R en T retardado es simplemente este vector que está acá, que en este caso sería simplemente beta, o el vector B, pero ahora sí vector B beta por R, ¿ok? Retardado, que es el mismo que está allá, menos más RT. Entonces, de aquí puedo, entre comillas, despejar algunas cosas, digamos, en particular, que lo que puedo despejar es que mi R unitario, ¿ok? El R unitario está ahí, R, lo unitario, si lo pone R, es decir, que es R entre retardado partido por R entre retardado, pero también vector, debajo vector. Eso que está ahí, entonces lo digo por R, vale simplemente beta más R. ¿Ok? Me queda esa relación que está acá. Y por lo tanto, R, de ahí puedo despejar algo interesante que es R menos beta. Puedo despejar de ahí. Y ella me empieza a dar expresiones que empiezan un poco a depender de este tiempo retardado. Fíjense que de ahí, simplemente hago un poquito más de álgebra, me queda que entonces R, este que está acá, unitario, este no olvidar, este R está retardado, o sea, debe enfatizar, solo para enfatizar. Este es R en tiempo retardado. Ese R que está ahí, menos beta, es simplemente, entonces, si uno se fija, es R. ¿Ok? Es directamente nuestro R que queremos usar acá. Y entonces, fíjense que este de acá empieza, digamos, a parecerse a eso que está ahí. Entonces, aquí puedo sacar un R, y lo otro que podemos sacar de ahí, de esa expresión que está ahí, este está retardado. Entonces, esto dice que esta expresión de acá es simplemente R, está en la dirección R, y entre comillas, acá, digamos, tenemos su módulo, pero también uno puede usar, ¿qué cosa puedo usar acá? Me queda R, y simplemente acá me queda de nuevo este R, si lo coloco dentro de acá, que me da, lo voy a colocar adentro, aquí más bonito, simplemente voy a reescribir el campo que más bonito. Si me queda Q partido por 4pi, x en 0, arriba me queda R directamente, el que quiero escribir, el R en ese instante, me queda 1 más beta, que eso está perfecto, está el sistema que quiero medir las cosas, y abajo tengo este R, pero ese R es el mismo R que está acá, el mismo R que tengo acá, pero ahora vector. Entonces, cuando es vector, simplemente eso está ahí, es decir, que creo que eso quedaría simplemente, si está todo bien, queda R retratado. Si está cuadrado, me quedaría entonces el módulo de este vector, queda, simplemente está uno menos que no me queda bien, a ver si está bien. ¿Cuál error de retratado? ¿Sí?
Lo R debería ser un. Esto sí, sí, esto es vector, esto es vector. Entonces la A podría ser. Pero cuando dije, pero acá me quedo dividido, aquí me faltó dividido por R. Claro, ese es el último. Ah, ya está, ahí está la estadística. Entonces, ese me queda acá, o sea, ese entonces me queda, ¿qué me queda acá? Ese es R retardado, ¿sí? Y entonces, ¿qué me da? Quiero que solo quede función de R, ¿ya? Solo quiero checar que me quede bien. Entonces me queda que 1, ¿dónde está? 1 menos beta retardado, ¿dónde está? Este es el R, está bien. Esta parte está bien. El unitario que está acá. Y este trabajo es que no estoy despejando bien, ¿no? Porque el trabajo me queda R normal retardado al cuadrado, y se me está quedando mal. Digamos, hay algo ahí que no me está dando bien en mi fórmula, ¿no? Hay algo que no me está dando correcto. Entonces tengo que hacer algo de trigonometría, pero antes de eso, hay algo que no me gusta esa fórmula. También tengo el retardado, ya lo reemplacé. Ok. Y ¿cómo calculo el otro? Ah, parece que el otro no, el otro lo va a sacar solo la geometría. Ah, soy yo el que no estaba viendo bien. Ok, si el otro lo va a sacar solo la geometría. Ok, vamos a ver cómo nos queda. Entonces, el otro, está en esta R, uno me va a ir retardado. Ok, el otro va a sacar la geometría. Está bien, está bien. Mira que me equivoqué. Entonces, seguimos dejando acá R al cuadrado, voy a colocar simplemente que retardado, por 1 menos beta. R, todo esto está evaluado de retardado. ¿Ok? Así va eso. ¿Cómo voy a despejar esto de esta acá? Entonces, lo que voy a hacer, estaba bien, si yo quería encontrar antes la fórmula. Lo que voy a hacer es que voy a encontrar relaciones. Entonces, lo que quiero calcular cuánto vale R retardado. Es eso lo que quiero calcular en módulos. Entonces, para hacer eso, ¿sí? Beta muestra la dirección de la velocidad, o sea, Sí. va en la dirección de la trayectoria. Sí. Beta no olvides esto. Beta es. Me partió en C. Sí, pero como que me entró un poco como ver como la relación entre R tombo y beta ahí, porque el R tombo tiene que apuntar en la dirección de. Sí. La dirección de R. Claro, pero por eso ahí coloqué que era el módulo, no R con es D por el módulo de R. No hay un producto punto, no sería esperar. Claro. Y aquí dividimos, y acá solo dividimos. R tombo va en la dirección de R de T. R tombo, o sea, R tombo que está acá va en la dirección beta más R. Un vector que hace la suma que está ahí. Claro, de R, pero de R de T. La flechita que está ahí. Sí. Perfecto. ¿Sí? No. Sí. Está bien. No, porque está en el tiempo retardado. Es que me enreda como el. La ecuación tendrá, o sea, Técnicamente hay dos retornos, porque hay una retorno que está en R de T y hay una retorno que apunta en R de T retardado. Pero el retorno que sale ahí es el T retardado. Sí, siempre el único usado hasta ahora es RT, un poco puesto R tombo, o sea, R tombo siempre es retardado. Siempre Siempre usando retardado. El único lugar donde he colocado su texto, claro, es para. En ningún otro lado he colocado ninguno que no sea eso. O sea, todo lo otro por definición está retardado. Ahora sí. ¿No faltaría un R de retardado? Acá me falta un R al cuadrado. Esto va al cuadrado, si nos equivocamos. No, está bien. Pero ¿dónde falta un R retardado? Aquí. Debería ser a la 3 porque arriba, ese recta de arriba faltaría dividir R vector por el R retardado. El retardado no está. Acá me queda, vuelvo a insistir, acá que me queda, o sea, acá despejé esto. Claro. Y eso fue R. Ese R no debería estar pidiendo un R retardado. Sí, tienes razón. O sea, ya la Alex. Mira, Alex. Sí, esta es R. Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahora es calcular este R retardado. Entonces, ¿cómo calcularlo? Entonces, voy a hacer un poco de este juego, lo voy a volver a hacer el triángulo aquí ya no está. Voy a colocar Q, acá está esta distancia, acá está, bueno, voy a colocar la figura, acá está esta y esta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que fíjense que el sistema recorre esta distancia que llamamos B por R retardado, que fue esta distancia delta D que puse acá. ¿Ok? Y esa distancia, si yo le tomo un compás, la corto y la pego acá. ¿Ok? Eso está ahí. Entonces, esa distancia me da un punto, llamémoslo, siempre llamamos A, B, C.
¿Ok? Y es la misma instancia, esta distancia de acuerdo con la misma, es una forma, ahora si acá saco una línea, me va a quedar así. ¿Ok? Lo trazo una curva. ¿Sí? Bueno, acá triángulo, trazo de acuerdo que me pida ortogonal. ¿Ok? Pero, profe, no necesariamente va a quedar ortogonal. No necesariamente, pero, o sea, sí. Veamos cómo me queda. Vamos a ver con las distancias que número me da. Veamos cómo me da. ¿Ok? Porque, profe, lo que hizo fue rotarlo, ¿no? ¿Sí? Rota esa distancia. Rotar como esta distancia, como entre comillas, la proyecto sobre la. Sí, pero técnicamente no tiene por qué ser. Pero por ahora es que municipio veamos cómo lo hace. Voy a encontrar relaciones, no necesito por ahora normal. Solo necesito calcular algunas cosas. Entonces, ¿qué necesitar calcular? Esta distancia está acá. Si quieren verlo así, ¿qué es lo que es? Entonces, si quieren verlo, ¿qué es esta distancia que está acá? Que estoy llamando BC. BC sería algo así como, si quieren verlo así por ahora, es la distancia de aquí a acá, eso es R retardado, ¿ok? Es la distancia de A a C, R retardado, menos esta distancia de recorro de aquí a acá, ¿cierto? Y esa distancia es B por R retardado, o esta distancia que calcula acá, es delta, la misma distancia que está ahí. Así que esa distancia es beta por, en este caso, distancia, lo voy a sacar la flecha, B por R retardado. Entonces, se fijan, ese BC es algo así como R retardado, algo así como 1 menos B. ¿Ok? ¿Sí? O si quieren verlo así, es, okay, o lo puedo construir o lo que no. Para que sea normal, ahí sí va a quedar normal. Ya sé lo que puede dar lugar. Voy a explicarlo más. Voy a decir que ese es R3, ya voy a mejor. Es R vector, R, si quieren ahora como vector, es R vector retardado, menos la velocidad, digamos, que se produce, la velocidad de una distancia en la dirección de R. Voy a calcular esta distancia, tal que siempre que me preocupo, cuando esto evolucione hacia acá, calculo el tiempo que recorrería acá en esa dirección unitaria, si quieres verlo así, o unitaria, mejor, que recorro en esa dirección la trayectoria. ¿Ok? O sea, esa distancia, otro punto B, lo voy a construir, tal que es la distancia de RT que vamos a viajar. Esta distancia es la distancia que la partícula, si ustedes, avanza hacia en el tiempo retardado, le calculo usted. ¿Ok? No es exactamente la misma distancia, porque está en un producto punto, está registrado. Entonces, me que cuando dije que era la misma distancia, en el sentido que es la distancia que recorro acá, en el mismo tiempo que estoy llegando hasta aquí. Eso es lo que dice. Es una proyección ortogonal. Sí, una proyección. Ortogonal que me lo coloco así. ¿Ok? No es la misma distancia, está proyectada. Y esta cuál es la ventaja que tiene, que veces, si fijan, ahora sí tiene un poco más de sentido, es algo así como, puedo sacar, digamos, en este caso este es R unitario por RC. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y ahora hagamos trigonometría, ahora tenemos una relación geométrica y me dio un poco esta distancia que está ahí. Entonces, ¿cómo saco esta distancia que está ahí? Entonces, esa distancia podemos calcular de la siguiente forma. Es el BC, a ver si puedo hacer cosas, BC, entonces tengo varios triángulos, BC al cuadrado, como es normal, entonces me queda que va a ser esta distancia que está acá, más esta distancia que está acá, y vamos a poner H o D, H, es más esta al cuadrado, tengo teorema de Pitágoras, así que me queda BC al cuadrado, más H cuadrado, tiene que ser igual a esta distancia que conozco, que es R cuadrado de T, es el RT que estamos tratando de sacar toda la forma en función de este RT. Y ahora, ¿qué hacemos? Que BC, por otro lado, al cuadrado, es igual a RT menos H cuadrado. Pero H, ¿qué es lo que es? Ahí usamos un poco de trigonometría, sigue existiendo el T. Entonces, este H es, por otro lado, si aquí coloco un ángulo, coloco alfa, por ejemplo, sería simplemente seno
de alfa partido por la hipotenusa, que es esta distancia que está acá. ¿Cierto? Y esa distancia la conozco, esa distancia la calculo acá, esa vale beta R retardada. Entonces eso vale menos, ¿qué cosa? El seno al cuadrado, por supuesto, h vale simplemente seno al cuadrado por la hipotenusa al cuadrado. Me queda beta h por r retardado al cuadrado. ¿Ok? Pero uno dice ya, pero yo quisiera encontrar esa solo función de r, porque eso nos arreglaría la forma. Entonces, para eso, y ahí sí tiene más forma, introdujo otro triángulo, que en este caso, si coloco aquí, en este caso, coloco θ, existe una relación entre θ y alfa. ¿Ok? El seno de alfa, ¿ok? Tiene alguna relación. Entonces, el seno de alfa, si ocupo esta distancia que está auxiliar, llamémosla b, entonces tenemos que simplemente seno de alfa sería qué cosa, si lo espejo con t, t partido por qué, entonces sería, y ahora el triángulo rectángulo está acá, la hipotenusa entonces sería esta distancia que está acá. Es de partido por r rectángulo. R en tiempo rectángulo, que es la diagonal que está acá. Entonces, el seno acá es este lado dividido por ese lado que está acá. Y a su vez, de ahí puedo sacar d, entonces d vale simplemente, d vale seno de alfa por r retardado que aquí tengo, se parece a sexta. Y este, por otro lado, puedo usar otro triángulo, que es el de θ. El θ me dice que d debería ser este lado partido por este hipotenusa, que es r. Por lo tanto, me dice que seno de θ por r es igual a r. Por lo tanto, me encuentro esta expresión muy simple que me dice que seno de alfa por r retardado es igual a simplemente seno de θ por r. ¿Ok? Y eso me ayuda un poco porque entonces me dice que si lo reemplazo acá, me queda que dice al cuadrado es simplemente r de t, factor común, que acá también va a aparecer un r de t, mismo r de t, acá aparece al cuadrado r de t de 1 menos seno, al cuadrado, en este caso seno de θ al cuadrado por beta cuadrado. ¿Ok? Así que este vale, eso está ahí. ¿Ok? Si como si quieres dice la distancia, el módulo es r cuadrado t por 1 menos seno cuadrado θ es. Entonces, ¿qué me sirve eso? Veamos ahora de qué me sirve eso. Nuestra fórmula está acá. Allá. Entonces, veamos cómo podemos relacionar ese. Entonces, como vimos, esto está acá, que es lo que está acá, si miran, si multiplico acá, me queda r, o sea, si entro, y acá tenía, esto está elevado a algo, ¿no? Era simple, esto está elevado a 1 o nada, digamos. Estoy seguro aquí tenía algo elevado, solo chequear, me parece que si no, ahí no nos va a quedar. Solo quiero chequear si está bien elevado al cuadrado. Entonces nos queda, acá está. Entonces se fijan, 1 menos BC está elevado a 3. Y ahí me equivoqué. Entonces lo dije 1 acá, pero acá era entonces 3. ¿Verdad? Faltaba, si no nos va a importar. Entonces esto está elevado a 3. Entonces introduzco esto hasta acá, me queda aquí el argumento de acá abajo. Vale, entonces R por QR me diría R vector por beta R. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Y eso tiene que ser BCF que no me equivoqué, pero BCF que me equivoqué acá, pero ahí me subo acá y tengo esto no debería estar dividido acá, debería estar bien, si no me equivoqué, debería ser que BC es R en la proyección que tengo de beta en la dirección de R unitarios. Voy a dar un resultado que está ahí. ¿Verdad? Es lo que me traslado hacia acá de la dirección o en el tiempo o la partícula se mueve en B. ¿Ok? Y sí, esa porción, como estamos haciendo el BA, ¿sí? Es la proyección de la distancia delta D sobre ese, sobre el. ¿Cuál es la diciendo? O sea, el punto A, o sea,
Acá. la distancia a Q la estamos proyectando sobre el triángulo, sobre el vector R del intervalo. Sí, pero BC, ojo, la distancia de aquí a acá. De acá sí está la dirección normal. Porque BC es AC menos BA. Eso. Y ese BA es la proyección de ese sobre eso. Eso está claro. Eso es lo que es. Pero antes nos quedaba el unidad. Claro, pero ahí queda, ahí está bien. ¿Sí? Beta recuerda que es adimensional. Sí, está bien. Ok, entonces BC vale esto. Entonces se fijan, todo esto está acá abajo, finalmente era BC. ¿Ok? Y, ok, mi sistema plano nos da entonces que E, ahora sí lo tenemos bien, nos da que vale R de T, partido por 1 menos beta al cuadrado, y ya tenemos lo que quiero ir. Nos va a quedar 4 pi epsilon 0, la carga Q, que está acá, y acá entonces nos queda BC al cubo, pero BC al cubo esto está acá, es decir, que de acá, ok, una vez que lo eleve, si queda ahí, lo elevo el cubo, entonces es raíz cuadrada, la reserva afuera, me queda R al cubo acá, por simplemente 1 menos 0 cuadrado de teta beta, beta al cuadrado, y esto elevado al cubo, y está elevado a raíz cuadrada, se me queda 3 menos. Eso es el campo de la partícula que se mueve. Y eso es correcto. Eso es el resultado correcto. Es decir que, vamos a explicar ahora, tratar de entender qué es lo que encontramos. Está bien. O sea, si uno calcula esto, entonces ahora sí está el sistema y este es R de T. Entonces, si quieren, eso que está aquí, ¿qué me dice? Por supuesto, cuando beta es 0, recupero lo que ya sé. Sé que el campo eléctrico, una partícula puntual, va en la dirección radial, pero que va a recuadrar. ¿Okay? Pero aquí sale lo que tú mencionaste al principio, sale que hay una dependencia en la. ¿Okay? Y también aparece esta dependencia que tiene que ver con el efecto relativista de la contracción. ¿Okay? Entonces, veamos qué nos dice esto y comparemos, ahora sí, veamos qué aprendemos de esta fórmula que está ahí. Okay, la fórmula es correcta, no tiene ningún problema, ¿está bien? Ok, entonces la dificultad en general va a ser, para cualquier problema que uno quiera calcular este tipo, es cómo cambiarse al sistema común. La forma inicial es correcta, pero está calculado en un lugar que no estamos mirando. Entonces, en general, lo que uno trata de hacer es llevar el sistema al sistema común. ¿Okay? Porque ahí entiendo las cosas. Por decir, o sea, el gráfico que vemos, nadie me está mostrando el campo visto desde el pasado. Lo que uno mira es el campo visto del presente. O sea, uno quiere mirar dónde está la partícula y ver cómo es el campo. Entonces, lo primero que aprendemos de esta expresión que está ahí, digamos, algunas observaciones que podemos aprender, digamos, trivialmente. Bueno, lo primero que deberíamos decir es que el campo, la primero que descubrimos es que E depende, por supuesto, primera cosa es proporcional a R. Eso está bien, o sea, efectivamente un campo radial en el sistema de coordenadas que está en el sistema de partículas. Entonces, es radial en el sistema común. ¿Ok? Muy bien, eso lo sabemos. Lo segundo es, por supuesto, es que si beta tiende a 0, recuperamos lo que ya sabemos toda la vida. Es decir, que si beta es 0, recuperamos lo que aprendimos desde mucho tiempo ya probabilismo, lo que decimos en clase, es decir, que R va en la dirección R unitario, partido por 4 pi epsilon 0 R cuadrado. Si eso está bien, recuperamos el caso estático. Después, lo otro que vemos interesante es que si la partícula tiene alguna velocidad beta distinto de 0, ¿ok? Y guardar hacer el caso realista, pero si beta es distinto de 0, lo primero que vemos es que hay una contracción de la carga, hay contracción o carga efectiva. ¿Por qué digo contracción? Porque fíjense, beta es positivo, o al cuadrado positivo, un número beta si este número sea menor que 1. Por lo tanto, me queda como que si la carga fuera más chica, o sea, me queda como que la carga efectiva que estoy viendo es de la forma 1 menos beta cuadrado. Eso tiene que ver, después vamos a entender, tiene que ver con que el espacio se está contrayendo, la densidad cambia y eso es equivalente, entonces la carga efectiva es más pequeña. Pero lo más interesante de esa fórmula es que nos dice que el campo eléctrico
Entonces depende, por supuesto, de la coordenada R de T, pero depende de algo raro, un ángulo de la velocidad. Tiene una dependencia del ángulo. Tiene una dependencia de la trayectoria de la partícula. Es decir, que si mi partícula, por insistir, se mueve hacia, digamos, la trayectoria, en un movimiento uniforme, que nos busca, el campo eléctrico va a depender de este ángulo. Eso no está diciendo. Primera cosa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la dependencia? ¿Qué es lo que nos dice? Entonces veamos qué nos dice para entender y ver qué significa eso. Entonces, cuando la partícula se mueve uniformemente, no hay ondas electromagnéticas, solo hay cuando hay aceleración. ¿Ok? Sin embargo, el campo sí se distorsiona. ¿Y cómo se distorsiona? Bueno, en general, digamos, bueno, si B es pequeño, ya lo vemos, si beta es pequeñito, no se distorsiona mucho porque beta al cuadrado va a ser muy chiquitito, y el campo más o menos, bueno, ahora lo voy a dibujar así, que lo voy a cambiar con velocidades más o menos uniforme. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Si coloco velocidades pequeñas, es difícil darse cuenta del efecto, pero voy a colocar velocidades más pequeñas aún, no sé, por ahí. Ok, ahí, por ejemplo, 0,2 hacia arriba, diríamos si alguien se queda quieto y vuelve y espera un rato que vuelva a pasar, veríamos que el campo es más o menos descendente. ¿Está? Pero veamos qué pasa cuando beta es grande. Recuerden que beta es la velocidad comparada con la velocidad de la luz. Obviamente esto ya me enseña cosas interesantes. Me dice que en el sistema, digamos, sobre todo acá abajo, está prohibido o el campo se me vuelve imaginario si paso la velocidad de la luz. Puede ser una relatividad. Esto ya me dice que los campos tienen problemas en el sentido que la velocidad físicamente en los campos, digamos, son reales, no pueden ser imaginarios. Y no tengo ondas, porque si fueran ondas, por último lo asocio en el intercambio de fax o cosas así. Pero es un campo real, no hay nada que se esté propagando. Por lo tanto, también me enseña cosas interesantes. Lo primero que me enseña es que, ok, E es real, salvo que ustedes vivan en el mundo complejo, ¿ok? Pero ninguno de ustedes sea complejo, todos son reales. ¿Ok? Si es real, me va a decir que eso ya me limita, me dice que, queramos o no, la velocidad de propagación no puede ser mayor que la velocidad de la luz todavía sin saber ninguna restricción, sin saber, digamos, ninguna restricción con respecto a la relatividad. Eso solo dice que si esto es real, es algo que tuviéramos que interpretar cuando fuera complejo, pero si una partícula se moviera cargada más rápido que la velocidad de la luz, ya veríamos que había un problema. Los campos tendrían dificultad. Había un problema en los campos electromagnéticos, habría que rehacer la teoría electromagnética de otra forma. Hay un problema. Por lo tanto, ya tenemos una restricción que nos dice que no hay objetos que se muevan más rápido, no hay, aquí, digamos, no hay objetos cargados que se puedan mover más rápido que la velocidad de la luz. ¿Ya? Y los objetos que conocemos en la naturaleza y se mueven a la velocidad de la luz, por ejemplo, los fotones, sabemos que no son cargados. ¿Eh? No tenemos objetos ni materiales ni con carga que se muevan a la velocidad de la luz. ¿Eh? La parte de la materia no lo vemos todavía ahí, pero el hecho que tenga materia y la contracción hace que la masa sea infinita. ¿Okay? Cuando uno va y se preocupa qué pasa con la ecuación de movimiento, uno concluye que la inercia es infinita. Por lo tanto, si un objeto se mueve a la velocidad de la luz, no puede tener masa. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, fue durante mucho tiempo discutido, por ejemplo, si dos partículas que tienen masa o no tienen masa, que les recuerdo que tenemos este problema de la materia oscura, que no sabemos dónde está y por tanto estamos tratando de buscar quién tiene esta masa que no logramos detectar. ¿Okay? Pueden ser objetos que se mueven muy rápido, pero no se pueden mover hacia la luz. Entonces, esto nos dice al menos E es real, entonces B es menor que esto, entonces nos dice no hay objetos cargados, con velocidades mayores que la luz. ¿Ok? Primera cosa. Después nos dice que, ok, está la velocidad ahí colocada, por lo tanto tiene que haber cosas interesantes. Entonces aquí tenemos que sacar conclusiones bastante inesperadas de este tipo de cálculos resolviendo la ecuación de Maxwell. Tan simple como esto. Y eso, obviamente, en esa época movió a muchos científicos, de Einstein, digamos de Lorentz, de Poincaré, donde toda esta cosa empezó a hacer mucho ruido, por eso nos va a llevar a la relatividad. Entonces tenemos este problema.
Y también tendríamos el problema, por ejemplo, aquí si alguien se dice, no, yo no soy relativista, soy clásico y creo que la invariancia de Galileo, y por lo tanto, si yo me muevo al doble de la velocidad de la luz, porque si me muevo a la velocidad de la luz contra la velocidad de la luz, debería estar al doble de la velocidad de la luz. El problema sería que si hay cargas, entonces estas cargas tendrían campos que no son reales. Ya empieza a ser problema toda la teoría mecánica, toda la teoría de fluidos, toda la teoría clásica que se ha desarrollado, porque este método me dice que hay problemas graves en la teoría. Y hay que parchar la teoría o mejorar la teoría, y eso fue la relatividad. Nos llevamos a concluir que la otra teoría está mala y que esta es la teoría correcta. Pues sí son reales, no son imaginarios. Entonces, pero uno se pregunta ya, ¿pero qué le pasa al campo? Bueno, lo que le pasa es que tiene esta dependencia y veamos qué es lo que le pasa. Entonces, lo que pasaría es que, y ahora dibujemos, si nos movemos a una velocidad beta, ok, es menor que 1, pero supongamos un número, digamos, de orden, es decir, no sé, 0,7, 0,9, una velocidad extremadamente grande, ¿qué le pasaría a este campo que estaríamos viendo ahí? No este que estamos viendo ahí. Entonces, lo que le pasaría a esto diría, bueno, dibujemos como el campo. Entonces, tenemos que partícula Q se está moviendo, digamos, a grandes velocidades, supongamos, hacia allá. Entonces, lo que pasaría es que, bueno, para teta, por ejemplo, teta cercano a pi medio, que es la parte vertical, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, entonces, seno de teta pi medio vale 1. 1 menos un número cercano a 1 es una fracción propia, es decir, un número menor que 1. Por tanto, haría que el campo es muy grande. ¿Ok? Habría mucho campo en la dirección vertical. Es decir, que si dibujo el campo, acá arriba habría mucho campo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Estoy viendo qué cosa pasaría ahí si llamamos, si quieren, E0 el campo estático, E0 igual solo para que volvamos un campo de referencia. E0 el campo estático, es decir, que sería U unitario partido por, en este caso, 4 pi epsilon 0 cuadrado. Entonces, en esa dirección tendríamos algo así, en esta dirección tendríamos en este caso un campo de la forma E0 multiplicado por 1 menos beta cuadrado, pero partido por, hay un 1 beta cuadrado. Bajo sería 1 menos beta cuadrado elevado a medio. Entonces, ese sería el 0, más o menos dividido por 1 menos beta, con el orden de 1 por beta a los medios. ¿Ok? Porque arriba no olvidar, tengo 1 menos beta y abajo tengo 3 medios, está 0, supongo que el seno es del orden 1, está el seno está arriba, y por lo tanto me diría que estoy dividiendo este número con un número chico, muy chico, está raíz cuadrada, y eso me está haciendo muy grande. Sin embargo, ahora lo hacemos en la otra dirección, porque hemos acabado la dirección, teta cercano a 0. ¿Qué pasa cuando teta es cercano a 0? Bueno, seno de 0 es 0, así que en ese caso diría que el campo es directamente simplemente el mismo 0 que tenemos ahí, pero está multiplicado por 1 menos beta cuadrado, es decir, que es una fracción del campo estático. ¿Por qué? Porque beta es menor que 1, 1 menos eso me da una fracción propia, y por lo tanto me dice que en esta dirección hay menos campo. Hay poquitos. Es decir, lo que nos enseña esto es que mientras la partícula está quieta, las flechas que descubrió Faraday son uniformes. Cuando la partícula se mueve, se concentran las líneas de campo en la dirección ortogonal. Y por eso, volvemos a la pregunta del efecto Doppler, que decía, obviamente no el efecto Doppler, pero sí ocurre un efecto de acumulación de líneas de campo y de intensidad de campo. Es decir, cuando la partícula se mueve, afecta mucho más fuerte la dirección que está, digamos, ortogonal a ella y no para ella. ¿Ok? Lo vemos en la simulación y anotamos esta idea. Entonces, si fijan, sí, bueno, aquí tiene B suficientemente grande, cerca de 1. Vamos a ver que entonces, si está todo bien hecho, deberíamos ver, ahí está el campo, veríamos que las líneas están más concentradas, cuando lo vemos en el corazón, en esta dirección, que las líneas están más. ¿Ok? Exactamente eso es lo que nos pasaría. Obviamente, en una sola radiación fue el momento de ese cambio, eso lo detectaría. Si estoy lejos, diría que se aceleró, y después detectaría, si veo la línea de campo, detectaría que en la dirección, estamos más partícula aquí, el campo es mucho más intenso que el campo de esta línea. Sería exactamente eso que estamos viendo en pantalla. ¿Ok? Pero obviamente el computador calcula en una región, calcula en toda la región del espacio. Entonces anotamos que esta idea que está ahí. ¿Es claro para todos? Entonces, esencialmente, donde se mueve, no hay ninguna gran gracia más que simplemente contraer eso que está ahí, una vez que fuimos capaces de escribir el campo de la dirección, por supuesto, radial. O sea, el campo
es anisótropo y la anisotropía esencialmente es más fuerte en la dirección vertical. Entonces notamos esa dirección. Para velocidades relativistas o para velocidades, incluso para velocidades no relativistas, ¿verdad? Lo que estoy haciendo ahí, pero es tan pequeño que es despreciable. ¿Ya? Si beta es chiquitito, no hay gran diferencia. Pero para velocidades notorias, para velocidades relativistas, porque ya alguien dice, ¿qué significaría para ustedes decir velocidad relativista? ¿Qué significaría si yo les digo velocidad relativista? ¿Cuánto esperan que se hace beta más o menos? Para que sea notorio. 10%, mitad de la velocidad de la luz, que piensan sea razonable. Las velocidades que nos movemos comparado con 300.000 kilómetros por segundo, no es nada. Estamos viviendo en un beta absolutamente pequeño, valor de magnitud. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Cuando ya son fracciones puras, dice hacerlo por eso. Para velocidades pequeñas, vemos en nuestro caso que se mueven, esencialmente el campo es estático. Porque lo que detectamos en la vida cotidiana son la radiación. La radiación puede ocurrir a velocidades pequeñas, pero este efecto de que tengamos objetos que se mueven, fíjate, ahí se está moviendo, bueno, ahí está la velocidad muy grande, pero si coloco velocidades más pequeñas, lo que vamos a detectar son simplemente la radiación, o sea, cuando los objetos cambian de dirección, vemos, digamos, un poco radiación, ¿no? Pero ahí está muy débil, digamos, puedo colocar acá, si tiene un ejemplo mejor. Un poco eso. Y se mueve un poquitito, nos hace, bueno, ahí vemos una reacción sincrotrón, veríamos, digamos, que entre los objetos se mueven, somos capaces de detectar desde muy lejos esta onda que en la caja no la somos capaces de ver, pero si coloco velocidades más cercanas a velocidades relativistas, lo vemos en pantalla, pero somos capaces de ver la radiación. Porque por eso somos capaces de detectar, porque vemos que nuestro campo, cuando usamos carga como detectores, es muy fácil detectar movimientos de campo eléctrico. No es difícil, digamos. Entonces, eso sí lo podemos detectar. Entonces, para velocidad relativista, digamos, para B o beta, digamos, fracción propia, típicamente, digamos, del orden de 10 a la menos 1, ¿ok? Entonces, el campo es notoriamente asimétrico, notoriamente así. Y ya está lo que hemos dicho, pero lo vuelvo a insistir, no hay ondas. No hay ondas. Y esto lo digo porque si uno habla con el 80% no sé, de los estudiantes o más, incluso en esta facultad, según para un ciudadano Bucher, y necesita una carga que se mueve, hay campo electromagnético, hay ondas electromagnéticas que se necesitan. ¿Ok? No sé cómo se me enseña eléctrica, aprovecho de preguntar, pero no sé si le enseñan que una carga si se mueve sea constante y lo no es. ¿Ok? Digo el folclore, no estoy diciendo que toda la gente debería saber. Cuando digo el folclore, digo lo que se conoce como público general o cosas así. ¿Ok? Pero solo tenemos cuando el objeto se acelera. Eso es lo interesante. ¿Ok? Y esto hace que, bueno, la aceleración sea un concepto que va a ser relevante pues, cuando uno habla de relatividad general y cosas así. Tiene que ver entonces la aceleración de alguna forma va a tener que ver con ondas, información, etcétera. Después veremos por el espacio-tiempo o algunos verán. Entonces, no hay ondas. Muy bien, así que este ejemplo nos permite, muy simple, un ejemplo muy simple, vamos a hacer otro más, que nos permite hacer cosas bonitas con ella. Pero me falta comentar algunas cosas. ¿Qué pasa con el campo magnético? ¿Qué ocurre con el campo magnético? Vamos a ver qué pasa con la potencia. ¿Qué ocurre con el campo magnético? Entonces, el campo magnético, la gran gracia de estas fórmulas es que nos queda como queda contrario, partido por C plus B. ¿Ok? Plus E, perdón. Entonces, acabamos de calcular el campo, digamos, eléctrico, y ahora tenemos esta bonita fórmula que está ahí que nos dicen que simplemente conociendo E, conocemos todo. En realidad son muy similares. Simplemente, si quieren, normalmente, lo que haría esto es que nos quedaría algo así: la fórmula, la carga, partido por 4pi, epsilon 0, este es proporcional, entonces en este caso. En este caso, fíjense, ¿qué nos pasa? Bueno, no lo decimos al tiro, que a R cruz, algo que acá iba proporcional a R. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero este R es el R retardado. Entonces deberíamos colocarlo ahí, si no, ya tiro C. ¿Sí? Es R retardado, lo voy a sacar, no es el R de nuestro sistema de referencia. Entonces este es R retardado. Plus, unitario plus E partido por C.
Pero este R retardado, por ahí lo escribimos, la fórmula que escribimos, aquí valía algo así como R, valía algo así como R menos beta o beta menos R. Lo pueden chequear simplemente para que no me quede bien, era R menos beta partido por E. Que lo sacamos por ahí cuando calculamos. ¿Sí? Cuando hice por ahí esa representación geométrica, por ahí calculé, nos quedaba que era, entonces el R retardado era simplemente menos, o más, y me queda un R dividido en algún lado, el retardado me queda abajo dividido, simplemente nos queda la misma expresión. ¿Sí? Nos queda R partido por R retardado. Acá está el retardado no, aquí es yo. Retardado. Entonces, y acá ya partido por su. Obviamente, el primer producto es 0 porque E, en realidad, E va en la dirección radial de lo que tenemos acá en el sistema común. Así que esta parte de aquí se cancela, es 0. Entonces nos queda que B, entonces en realidad solo proporciona la velocidad. Y ahí sí que pueden haber direcciones distintas. Así que nos queda que E vale Q partido por 4 pi epsilon 0c, eso lo podemos escribir por supuesto, por raíz cuadrada de mu partido por eso, lo podemos escribir también si quieren. Y acá nos queda simplemente beta cruz, en este caso R, muy bien, lo acabamos de calcular, y usamos la expresión que ya la borré sin querer, pero que tenemos que acordarnos, era simplemente iba como R al cubo, y aquí iba 1 menos beta, si no me equivoco, seno cuadrado de teta, elevado a 3 metros. ¿Ok? Creo que eso fue lo que encontramos para R, si es que no me estoy equivocando. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Me falta un factor de, por supuesto, de norma. Entonces, y este beta no unitario, beta velocidad, ya está ahí. Así nos dice que efectivamente, y esto sí tiene una gracia. ¿Vale la gracia? Nos dice que cuando la partícula es, primero, obviamente, cuando beta es cero, no hay campo magnético. Eso ya lo sabíamos de nuestro curso de electromagnetismo. ¿Sí? Sabíamos que solo los campos magnéticos se deben a corriente. Primera cosa. Lo segundo, desgraciadamente, la no está, pero nos dice que cuando la carga se mueve, inmediatamente va a ser un campo magnético. ¿Ok? Este campo magnético va como el inverso de la distancia, ¿ok? Y tiene esta propiedad cristal. O sea, si hay un campo magnético que lo acompaña, lo va a estar a dibujar y explicar cómo es. Entonces, la diferencia, bueno, después va a tener que ver con la relatividad, cómo vamos a arreglar el problema de si se ve o no se ve campo magnético. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando la partícula se mueve, veamos cómo se ve la figura. Entonces colocamos nuestra partícula y se está moviendo en una dirección, supongamos así. Entonces ya sabemos cómo es el campo eléctrico, eso ya lo dibujamos, era como bien, así puede exagerar, si pueden recordarnos que era así, estaba aquí dominantemente. Acá hay algunos, pero así. ¿Sí? Entonces se mueve simplemente. Entonces nos dice que, de nuevo, si la partícula se mueve así, entonces obviamente en la dirección del campo magnético y la velocidad no puede el campo magnético. Nos dice que en esa dirección no puede, porque si no sería la parte de la cero. Entonces nos dice que, mientras hacemos el dibujo, el verano nos dice que P es ortogonal, en este caso, a la velocidad. ¿Okay? No puede el campo magnético en esa dirección. ¿Okay? Obviamente, cuando yo tengo una corriente efectivamente vacía, uno espera que el campo magnético esté girando, y efectivamente lo vamos a hacer girando. Así que el campo aquí sería algo así. Si se mueve hacia allá, entonces en la mano derecha nos diría el campo magnético es así. Y obviamente está decayendo con la distancia hacia arriba. ¿Sí? ¿Estamos bien aquí? Pero nos dice cosas, nos dice, digamos, si nos movemos ahora con el ángulo, ¿qué es lo que pasa con el campo magnético hacia adelante y hacia atrás? Y ahí empieza a jugar la dependencia de este seno de teta, y color entonces nos va a decir que si lo dibujan, van a dibujarlo un poco más alejado acá, es más chiquito, más chiquito, más chiquito, para que quede separado, así. Más o menos esa es la imagen que tenemos cuando se mueve una partícula, se ve así. ¿Okay? Y obviamente no es simétrico, ahí lo dibujé muy simétrico, ¿no? Debería dejarlo como banana. ¿Okay? ¿Por qué? Porque depende, obviamente, también del campo. ¿Okay? De ese algo también depende. Hacia arriba es distinto que hacia abajo, y de nuevo esto nos dice que hacia arriba los campos más intensos que abajo. Si usaran línea, pues es muy bonito, este se parece mejor. Debería ser algo más cargado hacia arriba que abajo. ¿Okay? Nada más que eso.
Así que eso nos dice, digamos, cuando una partícula se mueve, tendríamos esta imagen no trivial. Entonces, también debemos colocar que V es función de R, pero otro interesante es que es función de T. Es anisotrópico. Entonces, cuando se nos mueve una partícula, genera un campo magnético. Este campo magnético es anisótropo, es inverso al cuadrado de la distancia, no hay ondas, y a medida que se mueve más rápido, esto se aprieta cada vez más arriba. ¿Okay? Es un poco lo que nos está diciendo esa fórmula que está ahí. Pero también nos dice, fíjense que es cruz R, así que nos dice que el B también es ortogonal a R, es ortogonal en este caso a R. ¿Ok? Donde R es el vector unitario que lo defino de aquí hacia afuera. ¿Ok? Nos dice todas estas cosas que están ahí. Así que efectivamente, por primera vez, bueno, obviamente uno puede haber resuelto esto desde mucho antes, pero claro, cuando observábamos corrientes, nos dábamos cuota y encontrábamos un poco el problema. Pero por eso nunca pudimos resolver con mucho cuidado cómo era el campo de una partícula puntual. En realidad es algo bastante anisótropo porque, por no insistir, hacia acá el campo también, tengo más líneas acá, y están cada vez más así. O sea, obviamente hay líneas así. En cada punto del espacio hay líneas así, pero bueno, obviamente girando, por lo que algunas no vamos a ilustrar cómo sería, pero va así. ¿Ok? Es claro el campo más o menos imaginario. No saben, no hay una buena imagen, porque no encontré ninguna buena imagen para colocárselas e ilustrarlas como es el campo, pero efectivamente eso es lo que hace una partícula cuando se mueve, genera un campo entonces magnético y eléctrico. Nosotros como está este que está acá, cuando la velocidad disminuye, estas líneas cada vez se hacen más tenues, y cuando la velocidad cero desaparece, son ya las líneas azules. ¿Ok? ¿Estamos claros? Esa es la imagen que uno tiene. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es sacar un resultado de esta fórmula, que es que uno puede calcular la potencia, y vamos a ver que esta potencia es un resultado que fue calculado en paralelo, y se llama la fórmula de Larmor, que nos dice, digamos, viene de acá, viene la potencia asociada, uno calcula la potencia y esto fue un resultado medido, digamos, en esa época, muy importante, nos dice cuál es la energía que está esto irradiando. No hay ondas, pero irradia energía. ¿Por qué? Por el vector de Poynting. ¿Ok? Obviamente va a depender de la superficie que tome, porque obviamente el vector de Poynting, si esto fuera, si hiciera como el inverso, en este caso, como va R cuadrado, entonces si tomo una esfera, vale como una constante. ¿Ok? Entonces vamos a poder calcular, digamos, una raíz. Entonces, la pregunta que queremos resolver ahora es potencia irradiada por la partícula. Entonces, uno dice, bueno, la potencia que va de la partícula es directamente asociada al vector de Poynting. El vector de Poynting me da el flujo de energía. Entonces, en este caso, el vector de Poynting es E cruz, en este caso, B partido por UC. Era E cruz H, y que nos queda eso como vector de Poynting. ¿Okay? Donde en este caso, fíjense, si nos coloca un poco más de información, en este caso tenemos que esto es E cruz, entonces en este caso nos queda, si volvemos a formar este ahí, nos queda entonces beta, o si quieren R unitario, beta, porque tenemos en general, incluso porque vamos a usar la fórmula general, nos queda simplemente, no lo vamos a usar en general, dice, E nos queda simplemente E cruz, simplemente sería R retardado, no en general, no solo para este caso, sino para cualquier caso, de retardado, ok, cruz, ok, partido en este caso por C. Y como hay un cero, nos queda partir un cero. ¿Ok? Obviamente eso uno lo puede escribir mejor, obviamente no olvidar que mu cero o epsilon por mu, eso es 1 partido por C al cuadrado, ¿ok? Así que eso también me puede dar, se lo paso a sacar, me queda entonces que C por mu vale entonces, si en este caso lo pasamos allá, vale 1 partido por, en este caso, C por epsilon 0, entonces eso si quieren me queda C por epsilon 0, esto está acá. ¿Ok? Obviamente nos queda esta expresión que está ahí, digamos, y uno ahora la podemos hacer para nuestro caso particular. Solo para que el propio vector de Poynting, que nos queda en nuestro caso particular, de cruz.
¿Ok? Entonces, en general, ¿qué va a hacer esto que está acá? Esto simplemente va a ser alguna forma un poco más cómoda. Entonces, que eso está ahí. Esto, fíjense qué nos dice. Nos dice, tengo E, supongamos que el campo está calculado en esa dirección, el R retardado, lo coloco en una dirección como esta acá, retardado, y acá coloco E. Entonces, el producto cruz de E cruz R me da un vector en la dirección ortogonal, que después le hago el vector cruz E. Eso precisamente me va a ordenar un vector de dirección R. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, asume que S, más o menos, va como C por epsilon 0. ¿Qué cosa va como E cuadrado? En la dirección R retardado. ¿Ok? Va en esa dirección y esto es unitarios. ¿Ok? Va en esa dirección, va en este R unitario. ¿Ok? Ahora, la potencia, como uno la calcula, entonces la potencia, uno dice, bueno, la potencia tiene que ver entonces como simplemente la variación de mi energía en el tiempo. ¿Ok? Eso es la variación de mi energía en el tiempo. Les recuerdo que el flujo tiene que ver con entonces la variación de energía en el tiempo. Así que es integral, así que eso es integrada del vector de Poynting punto la normal a la superficie que uno esté considerando, no sé, notamos una superficie cualquiera acá, W, ¿ok? Y eso multiplicado en este caso por en este caso ds, en este caso de la frontera, ese ds que está ahí, nos queda entonces, nos daría la potencia, uno tiene, digamos, el radial sobre una superficie cualquiera, y encierra, digamos, una partícula del supuesto de radial. Entonces, ¿qué nos da eso de ahí? O para darle un poco, ¿qué nos da eso? Porque quiero llevarnos una fórmula que fue predicha por Larmor, que vamos a derivar de este resultado que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué nos da esto de esta acá? Bueno, lo primero es que a uno lo que le gusta hacer es que uno dice, ya, pero el DS, ¿qué es? El DS, uno le gustaría escribirlo y siempre uno está pensando en una superficie que la proyecta en el equivalente a un ángulo sólido, así que si quieren pensar en una superficie esférica, entonces uno tiene algo así como S, la normal sería la dirección radial, R radial, punto R cuadrado de ángulo sólido. Porque esto se puede especificar en la superficie. Y esto que está acá, entonces a uno le gusta escribirlo como, esto entonces es algo así como el D potencia por unidad de ángulo sólido. ¿Ok? Es la forma típicamente uno escribe la potencia. Y es porque uno mira esto, porque por supuesto piensa en nuestro caso, si miramos hacia el cielo, queremos ver la radiación que recibimos. ¿Cuál tiene que ser? Obviamente no recorremos toda la esfera, sino que uno mira en ciertos ángulos, uno mira el ángulo sólido y calcula la radiación que está en esa zona. Porque no es que todo el rato estemos recorriendo y dando la vuelta al planeta para mirar cómo llega la radiación o una radiación particular. Por eso es el concepto más relevante. Es porque el concepto como que miramos, simplemente se nos dice que dada una fuente, entonces que miramos cuál es la radiación que está cruzando por el ángulo sólido. ¿Ok? ¿Ok? Es eso en manera de práctica de lo que uno va a ver. Así que VP, si no es la potencia por unidad de ángulo sólido. Esa es la buena cantidad física muchas veces de ¿ya? Entonces, eso en este caso nos diría que la potencia por unidad de ángulo sólido simplemente sería, en este caso, multiplicada por el radio que estamos tomando en cuenta, por este punto R unitario. ¿Ok? Eso sería el vector de Poynting por este punto R unitario por el radio. Entonces, en nuestro caso, si lo especificamos para nuestro caso, entonces la potencia que tendríamos para ángulo sólido, en el caso de una partícula que se mueve, entonces debemos usar nuestro E al cuadrado y calculamos, porque nuestro E al cuadrado, si nos queda E al cuadrado, nos tiene algo así como C, epsilon 0, al cuadrado, que es la superficie que estamos midiendo, entonces nos quedaría por S. Pero ese S lo calculamos, ese S iba como la carga, partido por 4, pi, en este caso epsilon 0, por eso nos queda elevado al cuadrado, porque queda el campo eléctrico al cuadrado. Después, ¿qué cosa nos quedaba? Nos quedaba arriba
nos queda que la dirección R, ¿ok? R, eso nos queda al cuadrado, por 1 menos gamma, o en este caso beta al cuadrado, partido por, en este caso nos quedaría acá, entonces si tomamos un ángulo cualquiera, nos queda algo así como 1 menos, entonces nos queda acá, era beta por seno al cuadrado de teta, beta al cuadrado, elevado a 3 medios, elevado entonces al cuadrado, nos queda elevado a 3, ¿ok? Pues nos queda el campo eléctrico elevado al cuadrado, 3, y aquí nos da un R al cuadrado. ¿Ok? Y eso, ¿qué más? Eso pues elevado al cuadrado, supuesto, y nos queda por R. ¿Ok? A ese punto nos queda acá arriba. Entonces, esto hasta acá nos daría la potencia, pero con función obviamente de t de phi. Por supuesto, decir, el ángulo es asimétrico, no va a jugar en eso. Solo me falta hacer algunos cálculos más, que lo vamos a hacer mañana. Recuerda, mañana tenemos clase, o que la misma sala, no sé cuál es, si la sala, ¿qué sala tiene la sala de clase auxiliar? No, ya, ok, se puede grabar también, eso es importante. Entonces, simplemente lo que me faltaría mostrarles es que vamos a encontrar la razón del Larmor, que no está acá desgraciadamente, fórmula del Larmor. Quiero mostrarles que vamos a reproducir un resultado que fue medido antes. Vamos a ver que vamos a poder reproducir este bonito resultado hasta acá. Vamos a resolver el problema de sincrotrón y vamos a empezar un poco lo relativo. Pero vamos a encontrar esto que encontró, digamos, Larmor, que va a hacer que sea que la superficie se plantee que integra el control de la potencia total, que tiene que ver con integrar el centro, digamos, con la aproximada clase. ¿Okay? Entonces, mi último comentario, lo reuniré un poco más tarde, es que les dije que mañana va a tener clase, pues tenemos receso, no hay tarea, en la siguiente semana vamos a hacer solo clase auxiliar y vamos a recuperar una de las clases de forma híbrida, especialmente en mediodía de la semana de receso, porque estamos fuera, de la semana. Entonces, esa semana y la subsiguiente vamos a hacer clases híbridas, o la otra opción que les proponía, pero se lo voy a dejar una votación de curso, es que subo la clase y nos juntamos después híbridamente a sacar, digamos, las dudas. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora, lo que queda las últimas 4 clases que me quedan, les voy a enseñar un poco la relatividad electromagnética. Para enseñarles cómo la ecuación de Maxwell se tiene una forma extremadamente compacta, bonita, y cómo podemos reducir. Entonces voy a mostrar que son relativistas, etcétera, etcétera, y cómo sacamos mañana, espero mostrarles cómo Lorentz controla estas funciones de Lorentz. Algo de verdad, viene de estudiar comportamiento. Así que eso hacemos mañana. Y les dejo la votación y me dicen qué les parece mejor. La otra opción es que yo haga estas clases online, híbridas, sin, digamos, hacer esta preparación, y después vemos cómo lo hacemos. La última tarea, si va a ser relativista, va a haber una tarea opcional para todos, que van a siguiente, en la semana de curso, voluntario, que reparan las pruebas notas, y la subsiguiente se hace una tarea relativista de todos, opcional y dos formales. ¿Estamos bien? Bueno, no sé si tenemos dudas, si no, quedamos hasta ahí. Y por petición de una compañera, les corrí la tarea, no es para hoy día, la pueden entregar mañana, por si acaso. Bueno, estamos bien de tiempo hasta mañana, ¿no? ¿Sí? Ok.